No es que he estado apartado de la gracia del Señor, sino que la situación de salud, las condiciones de salud que he vivido me han obligado a estar fuera de mi trabajo espiritual. Pero bueno, aquí estoy de nuevo, gloria a Dios. Aquí estoy y listo, contento, agradecido con Dios por esta nueva oportunidad. Algunos tal vez ya me daban por vencido, otros me daban por muerto, y es como lo mismo que el diablo piensa sobre nosotros, los hijos de Dios. El diablo lucha y lucha e intenta por todos los medios de perjudicarnos, de sacarnos del camino, de estorbarnos, de criticarnos, de crear tantas cosas para que nos afecte y que terminemos desanimados, caídos y derrotados. Pero en este caso, en el caso conmigo, con este varón de Dios, con este siervo de Dios que está aquí frente a ustedes nuevamente, no lo ha logrado. Y si no lo logró en este proceso tan complicado, no creo que lo logre en ningún otro, porque ha sido muy duro, muy difícil, muy complicado, y reconozco que todo lo que he tenido que vivir era para terminar quizás en el mundo mismo. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas y nos salva y nos restaura y nos transforma, no es tan fácil para abandonarlo. No es tan fácil para abandonarlo. Por eso es que cuando yo veo a alguien que abandona al Señor, que abandona el camino de la gracia, yo a veces pienso o me pregunto a mí mismo, ¿será que nunca fue salvo? ¿Será que nunca fue transformado? ¿O nunca fue impactado por la gracia de Dios? Porque yo pienso que aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, aquel que ha sido impactado por la gracia de Dios y que ha sido transformado por la gracia de Dios, pienso que es imposible que pueda volver atrás. Pero ese es mi pensamiento. Es posible que algunos, si fueron alcanzados, si fueron impactados, si fueron salvados, pero se descuidaron tanto que el diablo los agarró tan fácil y los pudo sacar del país, del camino, no del país. Del país se van los hondureños y los venezolanos,
pero algunos se van del camino de la gracia. No debería ser tan fácil. Yo creo que no es tan fácil abandonar el camino del Señor. No es tan fácil. Sobre todo aquellos que hemos experimentado la gracia salvadora y transformadora de nuestro Dios. Mientras algunos que los voy a tomar por sorpresa, o esta transmisión los va a tomar por sorpresa, porque no lo esperaban, porque no lo había anunciado. Mientras van entrando a la transmisión y van compartiendo esta bendición de hoy, voy a leer un par de textos bíblicos que son muy importantes. Voy a poner aquí bueno, tenía un rotulito por allá, pero saber qué sería, se fue. Voy a ver si lo puedo volver a acomodar. Gloria a Dios. No es fácil para mí hoy travesear la computadora y hacer esto. Bueno, ustedes pueden ver que ni siquiera pude preparar bien el estudio, porque el estudio de transmisión lo tenía ya desarmado, ya habíamos removido todo, ya ni siquiera luces ni el fondo verde para poder hacer esto de una manera como siempre lo he hecho. Igual en el templo de la iglesia Palacio del Rey, todo eso se desmontó. Hace poco que anduve por allá, me di cuenta que los hermanos que pintaron el templo y también se repararon algunas cosas allí en el lugar donde estaba el estudio de transmisión, y que también removieron las luces, el fondo verde y cuantas cosas, porque en alguna manera quizás también ellos pensaron, el pastor ya no va a volver a hacer esto, y no los culpo, porque la condición mía ha sido muy delicada. Pero hoy que Dios ha intervenido milagrosamente, lo que siempre he esperado por años que sucediera, nunca me di por vencido. Nunca dudé del poder de Dios y lo que podía hacer a favor mío. Y yo dije, algún día esto va a pasar y yo voy a regresar. Y bendito Dios por aquellos hermanos y hermanas que siempre, número uno, confiaron en mi persona. También confiaron en que yo siempre he sido un siervo de Dios, y confiaron en que en algún momento Dios haría algo, y que nunca dejaron de decirme, pastor, yo sé que lo volveré a ver predicando y proclamando el mensaje del Evangelio como siempre lo ha hecho. Y qué bueno por personas que tienen y que han tenido y que tienen esas convicciones y que a uno lo retan y que lo impregnan de esa palabra positiva de fe, en vez de llamarse palabras positivas, porque yo no creo en el positivismo, yo creo en la fe. Entonces eso llamaríamos mejor esas palabras
de fe. Por eso es que es tan importante que cuando nosotros hablemos palabras de Dios. Y por ahí está el rotulito. Porque las palabras que van con fe sí tienen poder, autoridad, hacen impacto en el corazón, en la mente, en el alma y en el espíritu del que las escucha. Es importante tener esa palabra de fe en nuestra boca. Bueno, bendito Dios, ya se nos están conectando más personas en la transmisión y voy a leer primeramente un par de textos antes de entrar al tema que quiero en esta hora. Ayer anduvimos en una comunidad con una hermana muy querida, una anciana respetable de acá de Costa Rica, una hermana con una gran pasión por predicar el evangelio, una hermana que ha sido usada para levantar obras, para levantar iglesias, para abrir brecha. Y ella está visitando una comunidad pequeña y ella me comentó del trabajo que hay, lo que está haciendo en ese lugar, y yo le dije, hermana, con gusto la acompaño. Bueno, le acompañamos porque siempre va mi esposa conmigo. Y estuvo muy bonito el tiempo que estuvimos el día de ayer. Entonces nuestra hermana Rebeca leyó esta palabra de Primera de Corintios capítulo 1 verso 18, y yo la quiero leer porque va de acuerdo a lo que estoy hablando. Dice Primera de Corintios 1:18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Mire qué impresionante esta palabra. Y el día de ayer, cuando mi hermana Rebeca Guadamuz, me invitó a compartir la palabra con esta gente que llegó, yo simplemente seguí enfocado en la palabra que la hermana Rebeca había leído, diciendo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, la gente que no acepta este evangelio, para ellos el evangelio es una locura, es una enfermedad. Es más, algunos dicen que es una peste. Ellos consideran que los cristianos, que los evangélicos, que los que nos congregamos, que los que asistimos a una iglesia o congregación, somos gente arruinada, somos gente haragana, somos gente vividora. Bueno, ¿qué es lo que no dicen de nosotros? Porque para ellos la palabra de la cruz es una locura, es una fábula, es un
Es como un cuento de camino real, dicen en mi pueblo. Pero esto es para los que se pierden. O sea, este es el concepto que tienen los que se pierden. O sea, los que no les alumbra la luz de Cristo. Así que ellos tendrán 1000 conceptos equivocados. Pero nosotros, los que nos salvamos, o sea, los que nos ha alumbrado la luz de Cristo, los que hemos aceptado el Evangelio de Cristo, no es una locura, no es una fábula, es poder de Dios. Aleluya. Eso es lo que dice 1 Corintios 1:18. Pero a nosotros es poder de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo hace énfasis en que hay una diferencia entre el impío y el pecador? El que es salvo y el que no lo es. Porque el que no lo es, él es fácil de poder manipular con lo que piensa o lo que dice. Pero a diferencia de los que hemos sido alcanzados por la gracia de nuestro Dios, hay una enorme diferencia. Vamos a ver si puedo corregir aquí. Creo que se me están metiendo un retorno de voz. Vamos a ver. Ok, entonces, vean qué bonito esto. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando o que me están viendo ahorita o que van a ver esta transmisión en grabación van a o estar de acuerdo o van a reflexionar en lo que yo estoy diciendo. Cuando el Evangelio de Cristo llega a una persona, se tiene que reflejar que el Evangelio de Cristo lo ha alcanzado. Hoy se usa una forma muy jocosa se ha vuelto viral el que la gente dice, bueno, cuando yo logre esto o logre lo otro, no diré nada, pero habrán señales. Yo sé que hasta se van a reír porque posiblemente usted que está escuchando o que me está viendo lo ha hecho o lo ha dicho, porque casi medio mundo hoy en día usa esa expresión que es viral. Hay gente que dice, cuando tengo un carro no voy a decir nada, pero habrán señales. Otros cuando dicen, cuando compre mis zapatos nuevos no diré nada, pero habrán señales. Cuando me case no diré nada, pero habrán señales. Cuando me vaya de viaje no diré nada, pero habrán señales. Yo pienso que, aparte que esto es una tontería que se ha vuelto viral, pero que tiene mucha lógica. Y creo que debemos de tomarlo nosotros los cristianos para decir, cuando yo me convierta a Cristo, cuando yo acepte el Evangelio, cuando yo busque un lugar para congregarme, cuando yo decida seguir la luz de Cristo, no diré nada, pero habrán señales. Ojalá que así fuera. Pero hay muchos que dicen que son cristianos,
y no hay señales. Por ningún lado se les velan señales. Porque deben de haber señales. Señales, frutos del cambio, de la transformación, para que la gente realmente se convenza de que el Evangelio es poder de Dios. Entonces vea lo lindo que es esto. Si somos cristianos, si somos creyentes, si hemos aceptado a Jesucristo, deben de haber señales. Porque eso es lo que dice 1 Corintios 1:18. Que el Evangelio es poder de Dios para aquel que cree. Para los que han sido alcanzados y salvados es poder de Dios. Oiga, gloria a Jesús. Ve qué importante. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Hay otro texto que está en la carta a los Hebreos. Capítulo 6. Dice así. Bendiciones, hermanos, bendiciones para todos. Es un placer para mí estar saludándolos y que se conecten con esta transmisión. Dice así, Hebreos capítulo 6. Leo desde el verso número 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, no es dejando a Cristo ni dejando la doctrina de Cristo, sino dice dejando los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Los rudimentos son los primeros cimientos, o sea, las primeras estudios bíblicos, las primeras cosas que nosotros debemos de ir aprendiendo del Evangelio de Cristo. No podemos quedarnos con las bases ahí, sino que tenemos que seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios a través de su palabra. Entonces, dice que debemos en algún momento que abandonar esa comodidad, eso bonito, cuando iniciamos este camino, que nos parece todo bonito y gracioso. Pero hay momentos en que hay que empezar a enfrentar pruebas, porque esas nos van dando madurez. Entonces cuando ya vienen esos momentos más duros, es cuando nosotros decimos, no hombre, yo pensé que esto era fácil, que esto era bonito, solo bonito. Sí, es bonito. Pero es necesario que vayamos siendo formados y transformados. Entonces, dice, hay que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. El proceso de aprendizaje, de crecimiento de Cristo, nos va dando a nosotros la perfección. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, no podemos estar todo el tiempo ahí pensando que todos los días nos tenemos que arrepentir, que todo el día vamos a ir a un altar a llorar y a decirle, Señor, perdóname porque yo soy malo y me equivoco. No, necesitamos madurar, necesitamos crecer, necesitamos avanzar. No podemos quedarnos allí en en las aguas mansas, a la orilla. No, hay una enseñanza muy bonita que hace muchos años di, que habla del río de Dios, de Ezequiel, cuando habla de que había que meterse a ese río, y llegó un momento, dice el profeta, que llegó a una parte donde ya sus pies no tocaban la tierra, y le tocó que empezar a nadar. ¿De qué habla eso? De que nosotros al inicio,
cuando iniciamos este camino, estamos poniendo los pies a la orilla. Fácil, cualquiera pega un brinco y se vuelve a salir. Pero la idea no es que nos quedemos a la orilla para que cuando veamos el peligro o los momentos difíciles, corramos hacia afuera. No, la idea de Dios es que comencemos a avanzar. Y comencemos a avanzar y meternos en aguas profundas. Aleluya. Porque cuando viene la turbulencia, cuando viene la dificultad, cuando sentimos que nuestros pies ya no tocan el suelo, es el momento de poner en práctica nuestra fe, nuestra convicción y nuestro aprendizaje. Así que entonces dice que debemos de avanzar. No debemos de quedarnos ahí en el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, sino seguir avanzando, creciendo. Dice de la doctrina de bautismos, que es de las primeras cosas que se reciben en el camino cristiano. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, hablando de los temas básicos de la doctrina cristiana. Dice que no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir creciendo. Entonces dice, verso número 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y esto haremos, o sea, no nos vamos a quedar en pañales, vamos a crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, aquí está el punto que yo estoy diciendo desde el principio. Porque es imposible, subraye esta palabra en el verso número 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, es imposible que alguien que ya fue iluminado, que ya disfrutó de las cosas ricas de este reino y que ya recibió y disfrutó lo que es la llenura y la presencia del Espíritu Santo, y que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Mire qué impresionante. Cuando ya alguien se dio cuenta que las cosas del futuro, las cosas del reino de Dios, se pueden disfrutar aquí, ya, en esta tierra. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, el Señor nos reviste de tantas cosas, de tantas cosas lindas y maravillosas, que uno al principio piensa que esas se van a disfrutar en la vida eterna. Y la verdad es que aquí comenzamos nosotros a disfrutar de esas maravillosas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero dice el verso número 6, y recayeron. O sea, si alguien que ya participó de todo esto y se apartó del camino del Señor, tendría otra vez que ser renovados para arrepentimiento. Tendría que crucificar de nuevo para sí mismos, para salvar a esta gente. Tendría que volver a crucificar al Hijo de Dios y exponerlo a los insultos y a las humillaciones que vivió. Entonces, cuando yo veo esta escritura bíblica, me está diciendo que es imposible. O sea, sería imposible volverlo a salvar. Es imposible volver a traer a Cristo a la tierra, volverlo a crucificar y volverlo a pasar por la humillación solo para que venga a salvar a alguien que ya habiendo sido iluminado, habiendo escuchado la palabra de verdad, habiendo disfrutado de los placeres del siglo venidero y decide apartarse de la gracia de Dios, dice, es imposible esto. Es imposible tener que hacer todo esto. Entonces yo les digo hoy en esta hora, yo pienso que alguien que ha experimentado estos beneficios, esta ricura, esta sabrosura del reino de Dios, es imposible que se pueda apartar de Dios. Imposible.
puede desanimarse, puede andar de arrastra en este mundo, puede sentir que no puede más, que ya no aguanta, que no soporta, que ya todo el mundo se le vino encima. Pero allí en lo profundo, allí en lo interno, siempre hay algo que le va a seguir diciendo: no puedes desmayar, no te puedes apartar, sigue adelante, levántate. Todavía Dios no ha terminado contigo. Y eso es lo lindo, cuando nosotros sentimos esa fuerza, ese empuje de seguir luchando, de seguir creyendo, aunque lo que alrededor vemos que no hay solución, que no hay esperanza, que no hay posibilidades, aunque humanamente nos sintamos derrotados, nos sintamos vencidos. Pero yo pienso que alguien que realmente ha cruzado por este río, ha recibido la luz de Cristo, ha disfrutado, ha recibido la instrucción de la palabra, ha recibido el Espíritu Santo, yo considero que es imposible que alguien pueda volver atrás. Y no estoy diciendo que no habrá uno, que no habrán dos. Si el mismo diablo, estando en la presencia de Dios, siendo un querubín cuando todavía no era diablo, siendo un ángel de gran jerarquía, que estaba siempre cerca de la presencia de Dios, que disfrutó de todas las cosas maravillosas que Dios le había preparado y le había dado en el tercer cielo, decidió rebelarse por su propia decisión. Decidió rebelarse, decidió oponerse y decidió no seguir más sometido a la autoridad de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios lo expulsó. Usó al arcángel Miguel para expulsarlo del cielo y lo arrojó sobre la tierra. Y de igual manera, cuando alguno de nosotros decide por su propia voluntad no seguir más, no creer más, sino que decide abandonar la gracia de Dios, en ese día y en ese momento se habrá perdido todo. Lo habrás perdido todo, porque no es justo, porque no cabe en la mente ni de Dios ni en la mía que una persona con todo lo que aquí dice que ha experimentado, hoy vuelva atrás, se vuelva al mundo y se vuelva y le dé la espalda al Señor. No es posible. Eso no cabe dentro de mi pensamiento, que aunque ya lo tengo pequeñito y lo tengo tal vez con una neurona nada más que me quedó funcionando, pero aún allí, aunque el cerebro mío me quedó, ya lo tengo hueco porque se me dañó toda la masa gris y las neuronas y allí estoy como, mi cerebro es como un tanque de combustible que está en la reserva. Eso fue lo que me dijeron los médicos y lo que ha arrojado los estudios, las tomografías que me han realizado en mi cabeza y en mi cerebro, que los médicos dicen: no, yo no sé cómo usted todavía está hablando, yo no sé cómo todavía usted está coordinando para hablar y decir, cuando aquí en las imágenes que arroja la tomografía, su cerebro, su masa gris, sus neuronas están ya en cero. Es imposible. Pero bueno, lo que ellos no saben es que yo soy hijo de Dios y el poder de Dios es el que ha actuado para eliminarme todo el problema que tenía en mi cabeza, para eliminarme ese tumor maligno tal vez que me había allí alojado y que me estaba matando. Y Dios es el único que ha podido hacer estas cosas, porque para Él no hay nada imposible. Pero a mí no me cabe
No me cabe entender cómo alguien puede abandonar al Señor y dejarlo y salirse de las senda correcta. Quiero arreglar algo por acá que no se me olvidó colocarlo, entonces voy a poner un momentito aquí en la introducción del programa para arreglar este rótulo. Mi abuela como de 20 años, como una jovencita potente, tremenda energía, admirable, parecía una muñeca. Pero ya, a diferencia de ella, mi mamá a los 50 años ya parecía de 70. Y ahora las hijos de mi mamá, incluyéndome a mí, pues ya yo de 20 años ya tenía canas y ya uno se va descomponiendo mucho más pronto. ¿Por qué? Porque cada día el cuerpo va durando menos. Y ahora es un milagro que alguien llegue a los 100 años, a los 90, eso ya es imposible. Permítame que algo se me movió. Por ahí. Eso es imposible. Pero
Pero la persona de pronto cuando ve a una jovencita piensa que esa juventud va a ser eterna y que esa pasión va a ser eterna y que esa belleza va a ser eterna, y uno dice, pero ¿cómo puede haber abandonado a su esposa? ¿Cómo puede haber abandonado este hogar tan ejemplar, tan bonito, tan único? Pero así es la vida. Hay gente cabeza hueca que termina cayendo de rodillas detrás de una más joven y con mejor potencia. Pero no debería ser así. Y lo mismo es el camino del Señor. Cuando uno ve, sabe y conoce la trayectoria de una persona, cómo le ha servido al Señor, cómo Dios lo ha usado y cómo Dios lo ha respaldado y todo lo que Dios le ha dado, los instrumentos, los utensilios, las herramientas del servidor. Nosotros debemos de decir, es imposible ver a esta persona apartada, caída y hablando lo que no es, porque hay gente que no necesita apartarse. Bueno, aunque sí se apartan de la doctrina, de la verdad, de la enseñanza, de la palabra verdadera, pero tal vez en cierto aspecto no se han apartado del camino cristiano. Lo que hacen es que cambian su mentalidad y comienzan a hacer las cosas diferentes. Por eso es que le he llamado a este tema soluciones peligrosas. Cuando alguien se encuentra en un momento de crisis, en un momento de dificultad, en un momento como el que yo he tenido que vivir estos años, uno comienza a querer buscar soluciones. La desesperación nos lleva muchas veces a buscar soluciones y esas soluciones pueden ser peligrosas. ¿Cuánta gente que cuando ven, voy a hablar por ejemplo de un pastor, cuando los pastores comienzan a ver que hay gente que se les va de la iglesia, se les va alejando y la membresía va disminuyendo, comienza a buscar soluciones para volver a atraer gente y alcanzar el nivel de membresía que tuvieron, porque dicen, ¿cómo es posible que ahora yo que tenía cientos de personas aquí en mi templo, ahora solo habemos 10, 15 o 20? Y la desesperación los lleva a tomar decisiones peligrosas. El mismo ejemplo que acabo de poner, matrimonial. Cuando en el matrimonio uno de las cónyuges comienza a padecer una situación, una enfermedad, una crisis emocional, una crisis, algo traumático en cualquier aspecto, puede ser hasta una crisis sexual. Entonces el cónyuge, el compañero, lo que hace es buscar una solución que a la vez puede ser muy peligrosa. Yo tuve un amigo, un conocido, en un lugar en Honduras. Él vivía, la esposa de él, de hecho es prima mía. Bueno, digo yo yo no sé si ya moriría o no, pero ella era prima mía. Y yo tenía muy buena amistad con el esposo de ella. Era alguien con el que crecimos juntos en mi pueblo. Pero yo vivía en otra ciudad de Honduras. Y a veces yo iba a visitarles. Y una de las veces que yo fui a visitarles me encontré que el hombre el esposo, el amigo mío, tenía otra mujer en su casa. Entonces a mí me llamó la atención, pero por un momento me quedé callado. Dije, yo voy a esperar a ver qué más veo para ver si puedo conversar con mi amigo y le pregunto qué está pasando.
Pues la gran sorpresa que me llevo es que unos minutos después entró a la casa de mi amigo, entró la esposa, la prima mía, y llevaba unas tortillas y en un plato unos frijolitos arreglados, y llega y dice: aquí les traigo las tortillas y aquí les traigo los frijolitos para que puedan cenar. Cuando yo vi eso, yo digo: pero ¿por qué esta muchacha no se molesta de ver aquí a otra mujer? Entonces no me aguanté y le pregunté: prima, ¿qué está pasando? Ya es que ya tú no vives con tu esposo, que veo aquí otra mujer. Y es más, me sorprendes que hasta les traen las tortillas y los frijoles. Y ella me dijo: mira, primo, es que estoy enferma. Hace un par de años me detectaron una enfermedad. Y yo le dije a mi esposo que se pudiera conseguir otra que pudiera complacerlo, que aquí yo no puedo, y que simplemente que no me abandone, que sigue aquí él. Trabaja y mantiene a la otra y me mantiene a mí también, dijo ella. Y yo estoy agradecido con esta mujer, y señaló a la otra mujer, una mujer más joven. Estoy agradecido con ella porque me ayuda con mi esposo y lo atiende y lo cuida. Lo que yo ya no puedo, lo hace ella. Híjole. Y me le quedé viendo a la mujer y le digo yo: ¿y usted qué dice de todo esto? Bueno, dice: ay, yo veo la situación de ella y que ella no puede atender a su esposo, y es que yo puedo, pues yo le ayudo con este trabajo. Dios mío. Y le digo yo al ingrato: ¿y vos qué decís? Bueno, yo feliz, me dijo él, feliz, que tengo las dos contentas. Y esta me ayuda para atender a la otra que está enferma y me atiende a mí. Y yo me recuerdo eso, yo digo: qué ingratitud. A veces, o sea, la solución, cualquiera dice: no está mal, está bien, la mujer estuvo dispuesta a hacer el sacrificio de renunciar a su esposo para que él se quedara con la otra, siempre y cuando no la abandonara, y la otra también estaba atendiendo a la enfermita, y bueno, pero un combo bien bonito, parecía bien bonito, sí, claro, con sentido y con mucha lógica. Pero la pregunta es: ¿sería la correcta? Allí es donde el Señor me pone en mi corazón y me dice que muchas veces hay soluciones que nos parecen buenas, que nos parecen correctas, que nos parecen positivas y lógicas, pero posiblemente sean decisiones o soluciones peligrosas. Voy a leer otra escritura para enfocarme en lo que estoy hablando de este tema, porque ya me va corriendo el tiempo y tengo que irme para la iglesia. Aleluya. Entonces vamos a irnos gloria al Señor. Yo le voy a dar el texto, está en el libro del Antiguo Testamento. Permítame encontrarlo. Primera de Reyes.
en el capítulo número 14. Primera de Reyes, capítulo número 14. Gloria a Dios. Qué lindo, qué hermoso, qué rico tiempo que podemos tener. Gloria a Dios, bendito Dios. Toda la gloria sea para el Señor. Alabanzas al Cordero. Gloria a Dios. Aquí acordándome de mis travesuras con esta computadora. Para ver si puedo todavía. Gloria a Dios. Alabanzas al Cordero. Primera de Reyes, capítulo 14. Vamos a estudiar o vamos a leer una historia de un rey, hijo de Salomón, el cual tomó soluciones peligrosas. A veces las soluciones que estamos tomando no son las correctas. Primera de Reyes, capítulo 14. Dice el versículo número 21. Primera Reyes 14, 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá, oiga lo que dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea que Judá hizo lo mismo que estaban haciendo en el reino del norte, en Samaria, donde reinó Jeroboam, el otro hijo de Salomón. Los samaritanos comenzaron a construir lugares altos, estatuas, imágenes, y las adoraron en los montes, y se alejaron de Dios, dejaron de ir al templo y comenzaron a practicar un estilo de religión exactamente como lo que se practicaba antes de que Israel ingresara a Canaán. Entonces dice que cuando Jeroboam reinó sobre Judá, Judá también se extravió e hizo lo malo exactamente como lo estaban haciendo los vecinos del reino del norte. Dice, verso número 23, también ellos se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. O sea, la congregación de Judá, el pueblo de Judá, que estaba en Jerusalén, su capital, donde estaba el templo, donde vivían los sacerdotes, también se corrompió, también cambió
su forma de vida pareciéndose a la forma de los samaritanos del reino del norte. Vea qué peligroso es imitar lo malo, imitar al que está haciendo lo malo y tratar de hacer las cosas de la misma manera. Eso es una estupidez. Es una estupidez. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Dios va a pasarles la factura. O sea, el reino de Israel, de Judá, en vez de corregir, en vez de decir, nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacen los samaritanos, nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacen las 10 tribus que están aparte, porque en Jerusalén quedó reinando solamente Jeroboam sobre 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Leví, donde estaban los levitas, los sacerdotes. Entonces vemos a esta congregación de Judá extraviándose y tomando la decisión de hacer lo mismo que estaban haciendo los vecinos. ¿Cuánta gente que vemos nosotros hoy en día? ¿Cuánta congregación? ¿Cuánto predicador? ¿Cuánto pastor? ¿Cuánto maestro? ¿Cuánto evangelista? Hoy en día se ha extraviado haciendo lo mismo que hacen en congregaciones falsas, en congregaciones mentirosas, en congregaciones que ya no aman ni adoran al Señor. ¿Cuánta gente se ha extraviado? Y tarde o temprano les van a llevar la factura. Vean lo que sucedió en este caso. Estoy en el capítulo 14, en el verso número 23. Porque también ellos edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera en todo collado y debajo de todo árbol frondoso. Cuando leemos que dice aquí, también ellos, está diciendo, aquellos lo estaban haciendo, estos no. Pero de pronto también decidieron hacer lo mismo. ¿Cuántas veces hoy en día vemos las congregaciones extraviarse y apartarse y hacer lo mismo que hacen los mundanos? Hoy las congregaciones quieren imitar a los centros de baile, a los antros, a los bares, con la misma música, con los mismos ritmos, con las mismas luces, con los mismos movimientos. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Sí, horriblísimo. ¿Por qué? Porque están imitando a los del mundo. Eso son tomar decisiones peligrosas. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Es que lo hacemos porque nosotros hemos perdido membresía, la gente se está yendo, estamos buscando a ver cómo los atraemos, cómo les abrimos a ellos una oportunidad de volver, de que ellos sepan que no tienen que irse a una discoteca, que no quieren que irse a un lugar de baile, también que ellas pueden vestirse como se visten las que van al jaripeo, a la feria del pueblo. Pues aquí en la iglesia también no podemos ser tan legalistas, porque si no los corremos, entonces tenemos que permitirles a ellos y darles ese espacio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No es dándoles ese espacio, no es tratando de atraerlos. Lo que estamos haciendo es imitando al mundo, imitando a los de afuera. Ay, Dios mío, qué peligro. Verso 24. Hubo también sodomitas en la tierra. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Oiga bien,
Primero comenzaron con las estatuas, comenzaron con las imágenes de acera, comenzaron adorando estas imágenes, estas estatuas en los lugares altos. Pero luego se fue abriendo la puerta de tal manera que dice que hubo sodomitas en la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel, como está hoy en día Israel. Hoy Tel Aviv es la capital de los homosexuales en el mundo. Por eso es que viene juicio grande sobre la tierra de Israel, más de la que ha habido en estos días. ¿Qué pasó con Judá? Judá abrió la puerta y dijo: Judá, vamos a hacer lo mismo que hacen allá nuestros hermanos, nuestros vecinos. Vamos a aparecernos para atraer aquí la multitud, para que vean que también aquí se puede. Y entonces se les corrompió tanto la tierra que hasta se llenaron de homosexuales, sodomitas, sabiendo que era un pueblo que Dios había cortado, que Dios había destruido, que Dios había quemado a Sodoma y a Gomorra por pecados sexuales. Y ellos abrieron la puerta de tal manera que se llenó, se corrompió la congregación de Judá, y esa tierra también se llenó de sodomitas. Hoy vemos nosotros las congregaciones lo mismo. Abren la puerta con la intención de llamar a la gente, de ganar a la gente, con la música, con el canto, con el baile, con la moda, con la ropa. Y después esa iglesia se convierte en una podredumbre, en una sinagoga de Satanás. Qué terrible cómo se ha corrompido el evangelio y los predicadores y los pastores en este tiempo. Es una vergüenza. Claro que es una vergüenza para hoy en día. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dios limpió esa tierra, Dios expulsó esa tierra, la gente de esa tierra. Le pidió a Josué que entrara a esa tierra y que destruyera todos los vestigios, que no quedara ni raíz ni rama de ninguna de toda esa gente. Y el que no murió ahí tuvo que salir corriendo, porque ahí no había espacio para ellos. Pero vemos después, años después, cuando llegan los hijos de Salomón, ya vemos nosotros estos hombres cómo se corrompieron, cómo perdieron la integridad y comenzaron a permitir las cosas que Dios había prohibido. Lo mismo que está pasando en las congregaciones hoy en día. Hoy en día que se han terminado los expositores del evangelio verdadero, que se han terminado los expositores de la sana doctrina. Ahora lo que quedan son chabacanes, charlatanes, payasos, son los que quedan en las congregaciones. Hoy lo que quedan solamente son gente buscando dinero, ganando dinero. Lo único que les interesa es el dinero. Por eso no les importa cómo está la congregación, cómo está la integridad de la gente, cómo está la santidad de la gente. Son unos perversos, pícaros, sinvergüenzas, hijos del diablo. Qué triste, pero la verdad. Vea lo que dice el verso número 25. Estoy en Primera de Reyes, capítulo número 14, verso 25. Al quinto año del rey Jeroboam, o sea, tenía 5 años nada más de estar gobernando. Al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Lo mismo que pasó ahorita el 7 de octubre en Israel. Como no se quieren, no quieren cambiar, no quieren transformar, no quieren apegarse a la Torá, a la palabra que Dios le dio a Moisés, como hacen los judíos ortodoxos. La mayoría del pueblo de Israel son homosexuales, son gente pervertida. Entonces subieron los palestinos para venir a masacrarlos. Así pasó en ese tiempo. Al quinto año del rey Jeroboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén.
y tomó de la casa de Jehová los tesoros de la casa real. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y también los tesoros de la casa real. Se llevó todo lo valioso, lo bonito, lo maravilloso que había en Israel. Todo lo que le había costado al rey David y al rey Salomón conquistar, poseer y tomar. Era el atractivo de Israel, de Jerusalén, ante las naciones. La abundancia, la majestad del palacio, lo que había en el templo de Dios. Ese templo maravilloso que había construido el rey Salomón. Gloria a Jesús. Todo lo bonito, lo atractivo, lo maravilloso, la presencia de Dios que se había alejado de ese lugar. Y solo quedaban las cosas físicas. Y el rey, cuando entró a Israel, a Jerusalén, lo primero que hizo fue ir directamente a los tesoros en la casa de Dios y en el palacio real. Les arrebató lo que para ellos era el atractivo, por lo cual la gente viajaba a Jerusalén. Todo el mundo quería ir a ver la maravilla del templo y la maravilla del trono y el palacio real del rey Salomón. Pero cuando el enemigo viene, él busca apoderarse y quitarnos lo más valioso. Tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Oiga, los escudos que usaban el ejército de Israel no era cualquier escudo, no eran de madera, no eran de cuero, no eran de hierro, no, eran de oro. Imagínense escudos de oro. Imagínense ver el ejército de Israel en una batalla con esos escudos. ¿Usted cree que la gente que venía contra el pueblo de Israel a atacarlos les interesaba matar al judío, al israelita, para tener una victoria numérica? Una victoria de decir matamos a tantos israelitas. Eso no les interesaba. Eso no les interesaba. Los ejércitos enemigos siempre iban contra Jerusalén por el tesoro, porque era un pueblo único, con un esplendor grandioso. Los escudos eran lo llamativo de ese ejército. Entonces, cuando el ejército enemigo venía contra ellos, el ejército de Israel sacaba sus escudos de oro, de tal manera que los enemigos no meditaban si iban a poder hacer el frente, si iban a poder ganar la batalla. Ellos solo tenían un asunto en mente, era ir detrás de sus escudos para apoderarse de ellos. El hecho de tomar un escudo era sentir como que habían logrado más que matar a todos los israelitas. Porque hay cosas que Dios pone en nuestra vida que son atractivos para los de afuera, que son atractivos para nuestros enemigos, y muchas veces por venir detrás del botín y por detrás del atractivo terminan siendo vencidos. O sea, era una estrategia gloriosa, sabia, que Dios le había puesto en el corazón a Salomón. No había un solo ejército que tuviera escudos de oro, solo el ejército de Israel. ¿Por qué? Porque Dios dijo, así cuando venga el enemigo contra ustedes, no lo va a pensar, no va a meditar, no va a razonar, no van a buscar estrategias de cómo vencerlos, de cómo matarlos. Cada vez la gente, cuando mire la belleza, la magnitud y el valor de un escudo, se va a desbocar contra ustedes y van a perder el control, y ustedes van a poderlos matar con facilidad. El pueblo de Israel era un pueblo sabio. El ejército de Israel era un ejército sabio, que cuando ponían el escudo era atractivo, era como la carnata para que el enemigo cayera en la trampa. Y el enemigo no lo meditaba, no iba despacio, no iba calculando si tenían capacidad o no. El objetivo de ellos era ir detrás del tesoro, era ir detrás de ese escudo, de tal manera que caían fácilmente vencidos. ¿Por qué? Porque no meditaban, no pensaban.
Dios nos pide a nosotros tener esa sabiduría, ese cuidado de cada vez que damos pasos en este mundo, hacerlo con precaución, con prudencia. Jesús dijo, ¿por qué cuando alguien va a una guerra, primero no se sienta a calcular si puede hacer frente, y si no, mejor envía un emisario y pide paz? La sabiduría de Jesús. Pero en este caso, Dios le dio a Salomón la estrategia y le dijo, cada vez que venga un ejército contra ustedes, no lo van a meditar por querer llevarse el tesoro, y ustedes van a poder aniquilarlos fácilmente. Pero resulta que cuando el ejército entró de Egipto, se llevaron el tesoro de la casa de Dios, se llevaron el tesoro de la casa real, e incluso se llevaron el tesoro del ejército, los escudos. Imagínense cuando la noticia llegó, cuando el rey supo que no solamente habían saqueado su casa, cuando el sumo sacerdote se dio cuenta que habían saqueado el templo, y más todavía cuando el jefe del ejército, cuando el comandante del ejército se dio cuenta que también se habían llevado los escudos de oro. Esa fue una derrota horriblísima, humillante para el pueblo de Dios. Y entonces el rey Roboam, el líder, el hombre que tenía que buscar la solución, encontró una solución bastante práctica, pero equivocada. Buscó una solución peligrosa. Verso número 27. Leo 26 y junto 27. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a sus capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Este hombre buscó una solución práctica, pero que no era la correcta. Es una solución peligrosa. Vea los errores. Dio a los capitanes de la guardia los escudos de bronce, quienes custodiaban la puerta de la casa real. La primera intención que él tuvo fue darle prioridad a su casa antes que la casa de Dios. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. O sea que Roboam dijo, bueno, yo voy a solucionar esto. Voy a hacerles o mandarles a hacer a mis capitanes escudos de bronce, para que me cuiden, para que me protejan, para que anden conmigo. Y los soldados, oh Dios mío, esto que viene es poderoso. Y los soldados, los militares, imagínese usted después de tanto tiempo levantando los escudos con honor, con hidalguía,
con orgullo de que eran escudos de oro. Era un enorme tesoro que ellos los protegía a ellos y que ellos protegían el tesoro. De pronto ver venir a Roboam con escudos de bronce y decirles: aquí están vuestros escudos, no son de oro, pero se parecen al oro, porque el bronce con el sol, claro, produce destellos amarillentos, y la gente va a creer que ustedes siguen andando con escudos de oro, pero no eran de oro, eran de bronce. Y esos soldados tomaron esos escudos, quizás los aceptaron con humildad, porque los había dado el rey, y dijeron: bueno, no son de oro, pero ahí no nos queda más que conformarnos con esto. Y se paseaban con el rey para un lado y otro con los escudos de bronce, con escudos devaluados. ¿Cuántas veces en las congregaciones los pastores se dan cuenta que han perdido lo más importante de su iglesia, que han perdido la presencia de Dios, que les han arrebatado la presencia de Dios, y dicen: no importa, pongamos una máquina de humo que tire humo y decimos que es el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios? Y la gente va a ese templo y se conforma con el humo cuando ya no hay presencia del Espíritu Santo. ¡Qué terrible! Ya les llevaron y les arrebataron los escudos de oro y ahora se conforman con escudos de bronce. No. Yo no me conformo con escudos de bronce, Señor. Yo digo: Señor, me voy a luchar y voy a pelear por rescatar los escudos de oro. La solución que Roboam tenía que haber tomado era convocar al pueblo, convocar a sus compañeros, al pueblo hermano de Israel, y decirle: vamos detrás de este rey de Egipto y ataquémosle y arrebatémosle los escudos de oro que nos acaba de robar, y los tesoros de la casa real y los tesoros de la casa de Dios, porque tenemos que recuperar lo que hemos perdido. Pero ¿qué es lo que hizo? No tomó la decisión correcta, tomó la decisión equivocada. Digo: bueno, no importa, ya se llevaron los escudos. No pongamos resistencia, hay que ser humildes, hay que entender que la solución la tenemos. Vamos a construir escudos de bronce que se parecen a los de oro, pero parecen, pero no es igual, como dijo el cantante aquel loco. Qué tremenda enseñanza hay aquí. ¿Cuántas veces hemos perdido todo lo más valioso y lo queremos sustituir con soluciones temporales que son peligrosas? ¿Cuántas veces ya ya no hay presencia de Dios en los altares? Ya no hay lágrimas, como dice Ramón González. Cuando se pierde la palabra de Dios, la integridad, la santidad en una congregación, lo que se hace es buscar soluciones temporales, buscar cómo opacar eso que hace falta. En Israel hacía falta los escudos de oro, porque eran la estrategia del ejército para vencer. Y el rey buscó una solución muy peligrosa. ¿Qué era lo que había que hacer? Era sentarse. El rey tenía que sentarse como líder y meditar y decir: ¿por qué nos está pasando esto? Cuando el rey David quiso ir a traer el arca a la casa de Abinadab en el collado, y dice que cuando fue a traerla, puso el arca en un carro nuevo que lo venían alando unos bueyes, y de pronto dice que los bueyes tropezaban y el arca estaba a punto de caer, y entonces Usa extendió su mano para sostener el arca, y inmediatamente Dios lo mató. En aquel momento el rey David se puso a llorar y dijo: David, ¿cómo voy a hacer para traer el arca hasta la presencia, hasta mi ciudad? Y él dijo: yo no puedo seguir este camino sabiendo que yo no sé qué es lo que está pasando, en qué he fallado.
Y David tomó la decisión de dejar el arca en casa de Obed-Edom. Fue una solución en aquel momento sabia. Una decisión, porque dijo David: prefiero mejor que el arca se quede aquí y no seguirme arriesgando, porque tengo que encontrar cuál es la causa, cuál es el problema. Y David se fue a Jerusalén. Y David comenzó a inquirir y comenzó a decir: ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿En qué nos hemos equivocado? Si yo venía con un gran orgullo de traer el arca, yo quería traer el arca, le puse bueyes para jalarla, carro nuevo, todo bonito, con danzas, con todo, con júbilo, todo se miraba bonito. Pero alguien le dijo a David: creo que ahí está tu problema, David, te equivocaste. Cambiaste los bueyes por hombres santos, o cambiaste los hombres santos por bueyes, porque la palabra dice que el arca solamente puede ser transportada en los hombros de hombres santos y consagrados, aleluya, sobre sacerdotes, y tú dejaste de lado los sacerdotes y pusiste bueyes para llevar la presencia de Dios. Ahí está tu problema, David. Y el rey David inmediatamente cayó de rodillas y se postró y dijo: Dios mío, te he fallado, he hecho lo incorrecto, perdóname. Y inmediatamente llamó al pueblo y les dijo al pueblo: por cuanto hemos hecho las cosas equivocadas, no trajimos el arca de la manera correcta, Dios nos ha herido, por tanto corrijamos lo equivocado que hemos hecho y vamos a traer el arca nuevamente, pero sobre los hombros de los hombres santos, de los siervos de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Y aquella arca fue transportada con júbilo, fue transportada con honores, y los bueyes fueron sacrificados en holocausto. Aleluya, gloria a Dios. Qué gran diferencia cuando el hombre y la mujer, cuando el líder, cuando el pastor, cuando el servidor corrige sus errores, le da cuenta de sus errores y dice: yo tengo que poner un alto en esto que está haciendo mal, no buscar soluciones equivocadas, porque mucha gente lo que hace es decir: nadie se ha dado cuenta, tranquilos, hagamos algo para que hacer creer que aquí sigue la presencia de Dios, hay que hacer algo para que crea que todavía Dios está con nosotros. No, señores. ¿Cuántas veces los predicadores que se han vuelto paganos, que se han vuelto pecadores, que se han vuelto hijos del diablo, han perdido la autoridad, han perdido la unción, y lo que hacen es ir a predicar con gritos y diciendo, cree que los gritos suplantan la autoridad? No, Señor, los gritos no suplantan la autoridad. La autoridad viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo y su palabra. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y la palabra de Dios está en nuestra boca, hay unción, hay poder, aleluya. Pero hay gente que solo son gritos, que solo son humo, que solo son brincos, porque lo que hacen es suplantar la unción del Espíritu Santo con emoción. Lo mismo que hizo Roboam, suplantó los escudos de oro por escudos de plata, de bronce, parecidos pero no son igual. Si un ejército se les acercaba, se iba a dar cuenta que esos escudos eran de bronce, que no valían nada y no iban a ser un atractivo para ellos de tratar de conquistarlo, mientras que el oro era un tesoro invaluable que todos codiciaban como tenerlo. Y decían, el rey invasor siempre decía: cada soldado israelita que ustedes logren alcanzar lleva un tesoro encima. Vamos detrás del tesoro. Eso era lo que buscaba el rey, el tesoro. ¿Cuánta gente se acerca a veces a la iglesia, a las cosas de Dios, a la casa de Dios? Se acerca por los tesoros, porque saben que ahí hay unción, hay poder, y dicen: voy a ir a esa iglesia porque ahí hay poder, ahí hay milagros. Hay gente que se acerca por el milagro, que se acerca por la unción, que se acerca por la palabra maravillosa que es la revelación, porque ellos dicen: vea, son como Simón el mago. En la historia de Hechos, capítulo 8, dice que Simón el mago, cuando vio el poder de Dios que se desataba por medio de las manos del apóstol Pedro y el apóstol Juan, dice él: yo quiero también eso, yo quiero ese poder, para que así mismo cuando yo ponga mis manos sobre otro, reciba la unción del Espíritu Santo. El hombre le tiró el ojo a la bendición, al tesoro,
Y eso le sirvió para terminar más mal de lo que había comenzado. ¿Cuánta gente en esta iglesia, en la obra del Señor, solo le ponen la mirada al tesoro, a lo valioso, pero no están poniendo la mirada realmente en Cristo y en el Señor, sino solamente en las cosas que les va a dar a ellos sus bendiciones económicas y materiales? Son como Simón el mago, solo piensan en el beneficio. Dios no se había equivocado al darle a Salomón la estrategia de los escudos de oro. Y Roboam, al ver perdidos ese tesoro y esa arma poderosa, la quiso sustituir por algo de menor valor. Amigos y hermanos, pastores, predicadores, ministros, si usted siente que en su congregación, en su iglesia, se ha perdido el verdadero tesoro, se ha perdido la palabra genuina, se ha perdido el evangelio verdadero, la unción del Espíritu Santo, no lo sustituyas, no busques sustituirlo con cosas de menor valor. Mejor busca la causa, busca qué ha generado que se pierda esas cosas valiosas y decide recuperarlas. Aleluya. Haz como el rey David, que fracasó en el primer intento de traer el arca, y cuando vio el juicio y el castigo de Dios, él se humilló y dijo: ¿qué estamos haciendo mal? Él buscó el origen, la causa del problema que tenían. No buscó primero la solución, primero buscó la causa, el origen. Y eso debemos de hacer nosotros, ir a ver la causa. ¿Qué está causando que la iglesia no funcione? ¿Qué está causando que la iglesia haya perdido poder? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha perdido la unción, los milagros, el respaldo de Dios? Y cuando encontramos la causa, ataquémosla de raíz. Hagamos como el rey David. Corrigió y las cosas cambiaron. Roboam no buscó la causa, no corrigió el problema, encontró una solución, y fue una solución equivocada, una solución peligrosa. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Gracias por haber estado en esta transmisión, compartiendo de la palabra del Señor. Tengamos mucho cuidado de no caer en este problema y en el peligro de buscar soluciones peligrosas. Mejor busquemos la causa y ataquémosla de raíz. Que Dios me lo bendiga. Le damos gracias a Dios. Señor, muchas gracias por este tiempo que he podido compartir con mis hermanos. Ha sido un honor, privilegio poder dirigirme a ellos y bendecir sus vidas
en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy por este momento. Guárdame en este camino que voy ya hacia la iglesia a esta hora. Gracias por haberme dado esta oportunidad, Señor. Bendiciones para todos. El próximo 30 de enero estaré ya en Honduras de regreso. 31, miércoles 31, estaré predicando desde la iglesia Palacio del Rey. El día viernes 2 de febrero, también desde la iglesia Palacio del Rey, será la predicación. El sábado 3 de la iglesia Trompeta Final en San Antonio de Copán, en Honduras. Y el domingo 4 tenemos el día de ayuno y retiro espiritual. Todo el día estaremos allí desde San Antonio de Copán, en un lugar que el hermano Elmer Galvez tiene listo y preparado para que vayamos a hacer este ayuno y este retiro de convivencia. Domingo 4 de febrero en el día. Y en la noche estaré en la iglesia del pastor Eddie Saúl Lara. Pastor Eddie Saúl Lara. Allí detrás de el centro médico Semet. En Semet o Semet. Ya no sé cómo se pronuncia. Por Semet. Allí detrás de ese lugar está el templo de la iglesia que dirige y pastorea el pastor Eddie Saúl Lara. Ahí estaré el domingo 4 de febrero. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos próximamente.